Mi nombre es Fernando Chomalí, tengo 68 años de edad, 34 años como sacerdote, más los 7 años felices que viví en el seminario y por gracia de Dios, 20 años de obispo, 2 de los cuales como arzobispo de Santiago, 12 años preciosos e intensos en Concepción y ahora en Santiago, además hace un año cardenal. Jesucristo es mi vida, a Jesucristo le he entregado mi vida, quiero mostrar el rostro de Jesucristo porque es lejos el mejor servicio que le podemos hacer a la humanidad. Amo profundamente a la Iglesia, que me ha ayudado a encontrarle sentido a la vida y sobre todo que hay más alegría en dar que en recibir. Cardenal, muchísimas gracias por recibir al equipo de CNN Íntimo aquí en la Casa Arzobispal de Santiago. Gracias por su tiempo, por cierto. No, a ustedes. Cardenal, bueno, hace 2 años que el Papa lo nombró como arzobispo de Santiago, lo nombró en octubre, asumió en el mes de diciembre y asumió después de un tiempo en que, por la crisis de los abusos, la Iglesia había ido perdiendo su voz, luego vino el estallido social, la pandemia, tiempos difíciles en que la voz de la Iglesia no estuvo. ¿Qué diría usted que ha cambiado en estos últimos 2 años en que usted ha estado al frente de la Iglesia de Santiago? Bueno, yo quisiera agradecer estar acá en primer lugar y decirte que la voz de la Iglesia estuvo presente en los comedores, estuvo presente en los profesores que le llevaban libros a los alumnos a sus casas, estuvo presente en aquella mujer que le fue a dejar un plato de comida todos los días a una persona que estaba postrada. Es decir, ha habido una voz que es distinta a la que a la que hoy día, pero la voz estuvo presente en la universidad haciendo los esfuerzos para llegar a través de Zoom a los alumnos, etcétera. Lo que la voz pasa, institucional. claro, lo que pasa es que la Iglesia es una institución tremendamente compleja y las personas tienen la percepción de su Iglesia en lo que pasa en su parroquia, en lo que pasa en su movimiento, en lo que pasa en su colegio, y desde ese punto de vista estuvo muy activa y sigue siendo activa. Lo que pasa es que yo tengo una personalidad distinta y esa personalidad es lo que mucha gente ha valorado porque digo las cosas más públicamente, no solamente no le tengo miedo a la prensa, sino que encuentro que es una gran oportunidad de poder llegar a muchas personas y también debo reconocer que he ido aprendiendo a usar un lenguaje adecuado, una pedagogía para llegar con temas que yo sé que para mucha gente son incomprensibles. Es decir, yo entiendo, me doy cuenta que nado contracorriente en la sociedad en la cual estamos, pero desde el diálogo, desde el respeto, he podido tener un espacio, una voz. Y lo otro, Matilde, que no tengo ninguna pretensión de ser sino que una voz más en una sociedad plural, compleja, que anda buscando. Y nosotros tenemos una propuesta que es maravillosa, que es Jesucristo. Ahora, Cardenal, usted dice que muchas veces no se ha entendido. Esto es porque usted también está usando otras plataformas para llegar a su comunidad, no solamente a su comunidad, sino que para estar, por ejemplo, presente en redes sociales que son también tan criticadas. Bueno, hoy día tenemos que buscar nuevos métodos, nuevas expresiones, eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco tenía redes, el Vaticano también, y yo me sumé y realmente me parece que es una forma más, incluso esto está ya bastante institucionalizado porque la Congregación para las Comunicaciones escribió un documento sobre cómo aproximarse como parte de la vía pastoral a las redes y he llegado a mucha gente que de otra manera no habría llegado. Por ejemplo, yo le conté al Papa y realmente le hizo mucha gracia la semana pasada que habíamos hecho una bendición de mascota por Zoom, por Instagram, por Facebook, etcétera. Era una apuesta y el asunto es que teníamos 5.000 conexiones pero los bendecidos eran muchos más, porque llegaban personas con 4 perros, con 5 gatos, con tortugas, etcétera. Entonces hay una sed de Dios, pero tal vez la manera clásica como nosotros lo hacíamos no daba todos los resultados. Yo estoy buscando nuevas formas, no le temo al fracaso. De hecho he hecho Zoom, donde ha llegado una persona,
pero le busco por todos lados. Bueno, en Roma lo llamaban en los medios, que estuve para el cónclave, el cardenal influencer le pusieron. Es que los medios italianos. O sea, a ver, tú eres un cardenal de América Latina, en Chile, que estás, pero entre la cordillera y el mar. Tienes 1.600 periodistas acreditados. No decir algo era como mucho. Y yo siempre decía, en primer lugar, lo felicitaba por su trabajo, les decía que había quedado impresionado, y es verdad, con el funeral del Papa. Quedé impresionado la cantidad de gente, el cariño que había, y decir que me había encontrado con personas que nunca había visto en mi vida. De hecho, al 90% de los cardenales jamás lo había visto en mi vida en un ambiente de fraternidad. Y lo dije siempre, ¿por qué? Porque en un mundo tan polarizado como estamos, tremendamente polarizado, donde hay un nivel de agresividad impresionante, yo vi un ambiente fraterno, de personas muy distintas, y lo que me dio mucha esperanza que todos, desde los de África, de Asia, de los lugares más recónditos del mundo, con un anhelo de evangelizar, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que yo no me iba a estar escondiendo. Además, otra cosa, yo estaba súper contento ahí. No, sí, se le vio. Yo estaba feliz y decía, oye, pero qué maravilla, qué regalo estar acá. Y sentía, bueno, además que partí muy impactado de lo que significó la muerte del Papa Francisco en Chile. Hubo una misa preciosa, llegó mucha gente. Entonces sentí que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, tiene un valor y a mí eso me deja contento. Y usted diría también que en este último tiempo, en que hemos visto, por ejemplo, en las encuestas, que la credibilidad de la Iglesia se ha ido recuperando, no así el número de gente que se declara católica, pero la confianza en la institución ha ido creciendo. ¿Usted diría que luego de la visita del Papa Francisco y de lo que significó el tema de los abusos, esa confianza se ha ido recuperando también, se ha ido construyendo a partir de eso? A ver, mira, la confianza de la Iglesia en las personas no creyentes es mucho más grande de lo que uno cree. De hecho, en los colegios, por ejemplo, en Santiago, teníamos 364 colegios católicos. Se los pelean, se los pelean. Después, la propia universidad es católica, reconocida como una gran institución. Y eso forma parte de la Iglesia, eso es la Iglesia. Nuestras obras sociales, fíjate Matilde, esto te lo digo con mucha humildad, pero las cosas son lo que son. No hay una parroquia, no hay una capilla donde no haya una obra social. Y eso tiene una capilaridad increíble. No hay persona que cuando se muere un familiar no quiera una bendición. Es decir, hay un bien que hace la Iglesia bien enorme que ahora tal vez las personas se están atreviendo a decir más públicamente. Pero yo pienso que tenemos que estar muy agradecidos de lo que Dios ha hecho con la Iglesia, porque si nosotros no estuviéramos, te hablo de la religiosa que está con los niñitos con VIH, te hablo de la religiosa que están con los más pobres, los de Teresa de Calcuta en Patuco, te hablo del Hogar de Cristo que recibe a la gente más pobre, bueno, la Fundación La Rosa, 3.000, qué sé yo, todo eso va generando un ambiente que la gente lo está reconociendo más públicamente. Ahora, cardenal, usted estuvo 12 años en la Arquidiócesis de Concepción y si hablamos de polarización, de discriminación, ¿cómo fue el trabajo que hizo ahí pensando en lo que se podría hacer en Santiago? Porque me llama la atención lo que usted hizo con esta lavandería 21, atendida y trabajada por personas con síndrome de Down. Pero al principio las personas con síndrome de Down no estaban en la sociedad. Incluso ha habido momentos en que se han puesto a trabajar y se ha manifestado un rechazo. ¿Cómo fue instalar ese, lleva 10 años, un negocio? Sí. O sea, es una obra
social importante donde a los trabajadores los tomamos muy en serio. De hecho, no se podían contratar porque perdían la pensión y logramos que fueran contratados. Llegan a la hora, cumplen y sobre todo demuestra que ellos pueden prestar un servicio a la sociedad y que son importantes. ¿Y cómo lo tomó la sociedad? Pero mira, pero por lejos, ha sido la institución más premiada de Chile, me atrevo a decir yo. De hecho, nos acaban de dar la semana pasada la Cámara Chilena de la Construcción un premio por lo que significa tener a 18 jóvenes con síndrome de Down trabajando en una lavandería que funciona extraordinario, que hace un trabajo precioso a hospitales, a clínicas, etc. La Lotería Concepción, Universidad del Desarrollo, la Corfo. Tengo una historia con el Diario del Sur que es muy bonita. Sucede que nos preguntaron que diéramos nombres de líderes sociales juveniles. Y yo mandé el nombre, estábamos recién empezando, de todos los trabajadores con síndrome de Down, de la lavandería. Entonces me llamó el director, me dice, oiga, y monseñor, quiero que esto... Bueno, pero estos son líderes, estaban en su casa, están trabajando, hacen un servicio a la iglesia y, ¿sabe? Ganaron. Y hay una foto de portada del Diario Sur donde están los 11 líderes, estos jóvenes trabajando. Incluso el ministro Monkever, cuando se cumplió el año de la ley de inclusión, fue para allá a hacer ese cumpleaños y él dijo, esto nosotros deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Le dije, oye, pero hay una diferencia, que ustedes están pidiendo 1 por cada 100 trabajadores y nosotros tenemos 5 personas sin síndrome de Down y tenemos 18 trabajando. Y otros se han ido después de 3, 4 años a trabajar a empresas, en el Arzobispado, en la Universidad Católica, en DIFOR, están en muchas partes porque las personas todas pueden hacer un aporte a la sociedad. Ya, ¿y esa es mi propuesta. es posible replicarlo en otras regiones? Bueno, yo he intentado, ha ido mucha gente a mirarla, pero algo pasa que no se ha podido, pero en este minuto estamos con un proyecto social bien importante que también es muy disruptivo, diría yo, que estoy seguro que lo vamos a sacar adelante con hijos de presos. Con hijos de presos. Mira, sucede que recibí un dinero y lo destiné a la Universidad Católica de la Santísima Concepción para que fueran a estudiar hijos de internos desde la cárcel de Concepción. Y se hizo un gran lanzamiento, que ese dinero iba a estar destinado para ellos. ¿Tú sabes cuánto entraron en 10 años? Ninguno. Es decir, la pobreza se replica en Chile. Entonces nos dimos cuenta que llegábamos tarde y estamos aquí con un grupo de amigos promoviendo un preuniversitario de muy buen nivel para hijos de internos, pero que lleguen más jóvenes para que puedan ir a la educación superior, porque eso va a ser una manera de romper el círculo de la pobreza. A mí eso me mueve. Bueno, también promovió una cafetería. También, una cafetería 440, la mejor cafetería de Concepción, la mejor atendida. Ya, y lo también más por niños simpático, con Down. claro, no, y lo más simpático que en época de elecciones iban todos los candidatos, alcaldes, qué sé yo, a la cafetería. Era bien conocida porque estas personas conmueven. Y yo tengo una razón por la cual le dedico tanto tiempo a los niños con síndrome de Down y realmente lo hago con mucha alegría. Yo cuando chico era muy tartamudo, o sea, yo no podía ni hablar de lo tartamudo que era. Así que tengo un doctorado en bullying, soy doctor en bullying. Y el asunto que mis papás estaban muy angustiados con esto y caí donde una fonoaudióloga que tenía una escuela especial para niños con síndrome de Down. Y en la mañana en el colegio yo sufría, colegio exigente, difícil. La Alianza Francesa. La Alianza, además, bueno, sufría mucho. Tenía y en que la hablar en tarde, francés también. además, y en la tarde iba para allá y me encontraba con estos niños que tenían los mismos problemas que yo. Yo supe lo que era la humanidad, yo supe lo que era el cariño. Y después yo seguí creciendo, entré a la universidad, entré al seminario, he tenido miles de oportunidades en la vida y nunca me olvidé de ellos, nunca me olvidé de ellos. Cuando llegué a Concepción me di cuenta que era la zona con más niños con síndrome de Down de todo Chile y Chile de América Latina. Entonces dije, vamos a hacer algo, empezamos a buscar varias alternativas y armé un equipo de trabajo con
un ingeniero que tenía un hermano con síndrome de Down, un abogado con una hija con síndrome de Down. Trabajamos, porque esto era algo absolutamente inédito, y logramos sacar esta lavandería que es un testimonio para todo Chile. No, sin duda, por Mira, eso yo le preguntaba. hemos recibido una cantidad de reconocimiento que a mí me emociona y espero poder hacer algo aquí similar, pero Oye, debo reconocer que es lo que me mueve a mí. ¿y qué le quitó la tartamudez? Cuando entré al seminario, en serio. De hecho, no me querían dejar entrar al seminario por tartamudo, en serio. Porque me dijeron, mira, Bueno, y ahora además le gusta mucho hablar, así que o por sea, eso no, es que tengo mucho que decir, que es distinto. también. Tengo experiencias que Dios Ya, me ha pero ahí se regalado. acabó. Mira, cuando yo postulé al seminario tenía las condiciones mínimas y me llamaron y me dijeron, ¿sabe? Estamos viendo tu caso, tú eres tartamudo y tú vas a tener que hacer clase, vas a tener que predicar y va a ser complicado para ti. Y dije, mira, lo que Dios quiera. Y Mozart Vález dijo, ya que entre nomás y ahí vemos lo que pasa. Y yo entré y a la semana se me pasó. Bueno, pero es que eso te demuestra, Matilde, que los seres humanos, cuando no estamos a gusto, nos manifestamos de alguna manera. Y esa se me pasó absolutamente. Y cuando estoy demasiado contrariado, siempre tengo miedo que me vuelva como una manera de reaccionar. Así que ha sido un regalo de Dios para mí el sacerdocio, porque yo sufrí mucho por eso. O sea, y yo, de hecho, en el colegio, en los ámbitos educacionales, insisto mucho sobre el tema del bullying. Yo escribí un documento sobre el bullying porque hace mucho daño, te paraliza mucho, pero después, bueno, después de viejo te das cuenta que no lo hacían en mala onda, pero no, para nada, y también tal vez uno lo hizo con otros, tenemos que mejorar el trato. Sin Así duda. que en eso estoy. En esta sociedad discriminadora, usted también hizo otra iniciativa bien disruptiva, que es este bus que está en la plaza, Sí, donde la gente de calle puede ir a ducharse, maravilloso. puede dormir, Y conversar. puede conversar, puede tomarse un café caliente en la mañana. No, más que un café, ¿ah? Ya, No, las sí. comidas eran buenas. Ya, Sí. que no, tampoco debe haber sido fácil de instalar un bus en esas condiciones. Mira, ahí pasó algo maravilloso. Sucede que llamé a los estudiantes del DUOC de diseño industrial, les planteé este proyecto. Nunca había visto estudiantes más motivados, se quedaron trabajando todo el verano porque sabían que eso iba a ir para alguien concreto. Por eso que yo creo mucho en la educación concreta práctica. SU estuvo 3 años, todas las noches, sin parar, y lo más lindo de todo fue que iba la gente de Son de Calle, llegaban todos los años, todos los días 50, hay fotos preciosas, y llegaban gente de colegios, voluntarios, hacían la comida, era una convivencia preciosa, realmente hermoso, mucha gente colaboró, y fíjate que un día me llamó la directora de un colegio para decirme, sabe, las alumnas, los alumnos, están cambiando los temas de conversación. Ya están hablando de la señora Juana, que le pasó esto, están hablando de don Enrique, que tenía una empresa que quebró, que se puso a tomar, que quedó en la calle. Se están dando cuenta que hay una realidad fuera del mundo del aula y eso ha sido tremendamente educativo. Yo conocí ahí gente que ha tenido experiencias muy terribles en la vida y eso a uno lo hace muy humilde y perdona que me ría, pero llegaban las jóvenes del colegio tercero medio, súper entusiasmadas, ofreciendo café, qué sé yo. Realmente era una fiesta eso. Durante 3 años y una vez yo llegué con una parca, andaba muerto frío con un gorro, porque en Consuelo hace frío, entonces una niñita me dice, oiga, siéntese, quiero un cafecito, ¿cómo está usted? Y yo me senté ahí, oye, fue lo más simpático que hay, y a otro sacerdote que era barbón le pasó lo mismo, claro. No, mira, es que la verdad, mira, cada historia... Pero claro, hay que atreverse, miles de problemas, que el bus se echaba a perder, que pasaba esto, otro, pero fue un lugar que se hacía muy, muy querido. Sí. Ahora, dentro de estas ideas me imagino que usted también ha tenido experiencias con migrantes. ¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido usted con los migrantes? A ver, nosotros en Concepción
una parroquia durante la pandemia la convertimos en un albergue para mujeres solas con hijos, migrantes. Impresionante los testimonios. Solas, abandonadas con sus hijos. Fui a ver un grupo de migrantes en un galpón que se convirtió en una casa de migrantes. Por supuesto que la persona cobraba arriendo, unas piezas. Yo decía que un día iba a haber un incendio, invitaba a medio mundo para que fuera a ver, nadie quería ver, porque me decían, mire, si voy, tengo que clausurar. Si clausuro, no sé qué hacer con estas personas. Una cosa de loco. Y recuerdo una conversación que tuve muy seria, muy profunda con el alcalde, a propósito del toque de queda, de la pandemia, etcétera. Yo le dije, mira, sabe, aquí hay un grupo de haitianos que tienen hijos, que no tienen ninguna posibilidad de nada. Lo único que les queda es ir a vender Super 8 a la esquina. Por favor, déjalos tranquilos. Por favor, déjalos tranquilos. Porque hay situaciones dramáticas que a mí me conmueven. Ya, pero Y hoy día, por acá, ejemplo, estamos en debate electoral y la migración y la delincuencia se han transformado en los temas fundamentales de esta campaña y hay candidatos que lo que promueven es la expulsión de estos migrantes ilegales. Incluso dice, van a tener que financiar su pasaje, no sabemos cómo. ¿Cuál es la visión de la Iglesia frente a propuestas como esa? ¿O llevarlos a centros de internación hasta que puedan lograr irse? Expulsar directamente a más de 300.000 personas. mira, nosotros escribimos un documento en la Conferencia Episcopal que dice, fui forastero y me acogiste. Yo pienso que los países tienen el derecho y el deber de cuidar sus fronteras sin lugar a dudas. Pero cuando estamos frente a un migrante, como decía el Papa, y yo lo sumo, estamos frente a un familiar, es un ser humano, que tiene dignidad, que tiene su historia, que tiene dolor. Nadie emigra porque quiere, tiene necesidades. Por lo tanto, yo pienso que en el fondo, no creo que alguien pueda pensar así con esa dureza. Estamos en este minuto en un momento electoral donde se dicen cosas, pero creo que si nosotros sacáramos a todos los migrantes, no tendríamos un médico en la cárcel. En la penitenciaría de Santiago el médico es venezolano y eso es bueno que se sepa. ¿Y es ilegal? Lo más probable que esté legal lleva muchos años. Lo que trato de decir es que la migración es una bendición. ¿Y qué Los pasaría mismos con los campos, ilegales? Porque hay muchos ilegales. bueno, hay que ver uno por uno. Yo creo que las personas que están trabajando, que tienen hijos, hay que ayudarlos a regularizar su situación, sin lugar a dudas. Y aquellas personas, sean chilenas, sean lo que sean, si cometen delito, tienen que cumplir según la ley, porque estamos en un estado de derecho. Lo que no me gusta a mí es partir de la base de que son todos unos delincuentes. Creo que eso es un error, además es mentira. Los mismos empresarios se están dando cuenta que lo necesitan, están abogando por legalización. Y lo otro que si uno le pregunta a cualquier alcalde de La Pintana, de la Florida, de todas partes, la gran mayoría de los médicos, los personal de salud son extranjeros. Por lo tanto, se va a tener que matizar mucho más ese tipo de comentario en la práctica. Porque una cosa es lo que se dice en una campaña, otra cosa es el proyecto político y otra cosa es la realidad. Porque si tú me dices 300.000 personas, imagínate, significa 1.000 aviones de 300 personas, es decir, se requiere un presupuesto infinito. ¿Dónde los va a llevar? Para mí son seres humanos, son hijos de Dios, con situaciones muy complejas y los tenemos que acoger como quisiéramos que nos acogieran a nosotros, como acogieron en Venezuela a las personas que se fueran, en Ecuador, en Suecia y en todas partes, y creo que ese es un principio de humanidad y de reciprocidad que se merece todo ser humano. Pero yo quiero pensar que forma parte de estrategias políticas,
pero no es lo que en el fondo del corazón tiene una persona. Eso es lo que yo creo. Otro de los temas que ha salido en este último tiempo y recurrentemente sale, es una herida que todavía Chile no cierra, es lo que pasó por el golpe, consecuencias del golpe y el plan de búsqueda. Consultada sobre el plan de búsqueda, por ejemplo, la candidata Evelyn Matei dijo exactamente, eso no es búsqueda, es venganza. Usted ha conocido a familiares de detenidos desaparecidos. A la luz de su experiencia, ¿cómo ve esta declaración? A ver, mira, yo cuando llegué a Concepción, llegué el 2011, todos los templos en el suelo, inmediatamente me fueron a ver los familiares de detenidos desaparecidos, no nos separamos nunca más durante los 13 años y de hecho terminé con un documental respecto de sus vidas, mujeres maravillosas. Memorias de una ausencia. Memoria de una ausencia, y también llegué con los comuneros mapuches en huelga de hambre. Esa fue mi llegada a Concepción. Los comuneros terminaron la huelga, la situación del pueblo mapuche está igual, no se ha mejorado en nada. La situación de los familiares de detenidos desaparecidos no han podido encontrar a muchos de ellos y los templos están reconstruidos. Lo que trato de decir que los problemas que tiene Chile no son problemas materiales, de dinero, de reconstrucción, son problemas de reconstrucción del alma y del tejido social. Jamás, nunca voy a poder entender el dolor que puede sentir una persona que está en su casa durmiendo, le abren la puerta, le sacan una persona y no la encuentran nunca más. Eso requiere un respeto, un cariño, etcétera, etcétera. Sin juicio, nada, desaparición. Eso no, nunca, jamás, y yo a esa persona la admiro y por eso quise el documental. El tema de los comuneros mapuche, quiero contar esto porque yo sé que me ha significado mucho preguntas de algunas personas. Sucede que uno de ellos, Héctor Yaitul, le permitieron salir a trabajar. La ley, los tribunales de justicia lo permitieron, gendarmería, forma parte de un Estado de Derecho. Una persona que cumple condena tiene derecho a ir a trabajar. Fue a hablar conmigo, me dice, mire, sabe, yo puedo salir a trabajar, lo fui a ver, nadie me quiere dar trabajo. Eso no puede ser. Es decir, eso es una auténtica falta de humanidad, porque el trabajo es la clave de la cuestión social, y yo le di trabajo en un albergue que teníamos para personas en situación de calle. Mira, Matilde, me sacaron la mugre. ¿Qué año fue eso? Yo estaba en Concepción el 2014, 2015, 2016, por ahí. Me sacaron la mugre porque yo le di trabajo a una persona que la ley le autorizaba. Es no creer que las personas pueden cambiar, es no creer que una persona puede estar privada de libertad, pero no de dignidad, y es no creer en que hay esperanza. Bueno. Héctor Yaitul volvió a la cárcel. Sí, bueno, pero eso es otra cosa, eso. Eso es otra cosa. Pero yo cumplí con el deber cristiano de darle trabajo a una persona que por su origen, por lo que había hecho, nadie le quería dar trabajo. A mí eso no me parece. Y el tema de los familiares detenidos, desaparecidos, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible, y yo hago un llamado para que las personas digan dónde están esas personas que no se les pudo poner una flor en la tumba, que no supieron qué pasó con ellos, etc. Son dolores que no pueden ser tratados de manera superficial, porque una cosa es hablar desde fuera y otra cosa es estar ahí. Pero también hay que ser honesto. Yo estuve en Punta Peuco, estuve en Colina, estuve conversando largamente con los internos, tengo contacto con familiares, y yo vuelvo a insistir, una persona puede estar privada de libertad, pero que lo que no pierde es su dignidad de ser humano, y
Pienso que ahí hay situaciones que son tremendamente dolorosas y yo apelo a la clemencia. No estoy pidiendo indulto ni nada que se le parezca, pero apelo a la clemencia. El ¿Y qué le parece Estado, esto de que se convierta en una cárcel común? mira, la verdad que Punta Peuco y Colina 1 son ELEAM, son asilos de ancianos, de personas que están gravemente enfermas, muchas enfermas y que no están debidamente atendidas. Y mi posición, y lo hice saber en el Senado, es que si el Estado no es capaz de darle cuidados básicos, porque toda persona tiene derecho a cuidados básicos, porque Gendarmería hace un esfuerzo inmenso. Yo le saco el sombrero a Gendarmería. Ese sería otro tema. Yo los aprovecho a saludar a ustedes porque están muy abandonados, realizan un trabajo muy intenso, muy difícil. No se la pueden con los recursos que tienen para darle condiciones mínimas a personas mayores, enfermas. Creo que esa responsabilidad se le puede traspasar a la familia, que muchas personas lo están pidiendo, y aquellos que no tienen a nadie, porque también hay gente que no tiene a nadie, que están totalmente solos. Yo planteé la posibilidad que la Iglesia, a través de la Fundación La Rosa, le dé los últimos cuidados. Nadie puede ser tan pobre, tan abandonado, de no morir en los brazos de un familiar. Para mí esa es la teoría. No justifico para nada lo que se hizo bajo ningún punto de vista, Hay pero esto algunos es otra que cosa. están en condiciones, digamos, cognitivas normales. ¿Para ellos también? Además, o sea, si Estoy ellos... pensando puntualmente en Miguel Krasnov. No, él está en condiciones de seguir ahí, por supuesto. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto al cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en una salita de estar de la Casa Arzobispal que tiene esta decoración que me gustaría, cardenal, que me la explicara porque es bien curiosa. Bueno, Son puros teléfonos celulares antiguos, aquí están las almejas, está la BlackBerry, etcétera. bueno, es una instalación donde cada cuadro representa un mundo, cada celular es un mundo. Detrás de ese celular hubo tantas conversaciones, tantos mensajes, tanta alegría, tantas penas, y cada uno es distinto, representa a cada persona, y por otro lado están separados los unos de los otros, están separados los unos de los otros, no conversan, y creo que es lo que nos está pasando a nosotros. Y acá, como puedes ver, están los anteojos, ¿ah? Están los anteojos que intentan miran hacia adelante, tienen memoria, por eso que están esos pedazos de diario, pero no se miran. Yo creo que este es un reflejo de nuestra sociedad, que estamos demasiado volcados en nosotros mismos, no tenemos capacidad de comunicarnos, estamos muy solos. Yo experimento mucha soledad, y creo que eso le pasa a mucha gente porque sentimos que nos llaman cuando nos necesitan, cuando quieren algo de nosotros, y a nosotros nos pasa lo mismo, relaciones muy utilitarias, pero interesarse por el otro como otro, muy poco, y eso desgasta. Es la sensación que tienen muchos padres respecto de sus hijos. Ahora, cardenal, esta obra, o sea, estos cuadros son obra artística suya. Sí, yo soy el autor de esto. Yo voy juntando cuadros y, bueno, ya tengo mi fama porque la otra vez fui a hacer una visita de estilo a propósito de un drama que vivió la Policía de Investigaciones cuando hubo este joven que mató a su hijo. Fue terrible. Yo llamé al director y le dije, mira, yo te quiero ir a ver. Le dije, porque esto es terrible. Estuvimos conversando una hora sobre eso, el estrés que tienen ellos. Hay que cuidar más a las policías, hay que cuidar más a estas personas que se desvelan por nosotros, que arriesgan sus vidas, que tienen mucho estrés. De hecho, voy a ir el próximo mes a dar una charla motivacional a los alumnos, y él me tenía un regalo, me dijo, oiga, yo sé que usted tiene una colección, y, y los puse ahí. Bueno, la verdad que el arte, la belleza, forma parte de mi vida, absolutamente, y estas son expresiones que a través de muy poco, de un celular y una caja, tú puedes hacer cosas muy lindas. Y lo más Usted pinta lindo, también. sí, me gusta mucho la pintura.
Ya, Claro, y mi también- papá era un coleccionista de pintura y él, claro, él podía comprar cuadros. Como yo no puedo comprar cuadros, los pinto yo, pero me gusta mucho, sí. y esos cuadros además se rematan para ciertas obras Sí, sociales. y debo reconocer que a muy buen precio, el último se remató para el Banco de Ropa, EduDown todos los años tiene uno, en estos días la Teletón también va a ser un remate, yo ofrecí un cuadro, y es una manera de demostrar que los seres humanos tenemos tantas facetas y yo siempre animo a la gente a que las saque, porque cuánto artista perdido, bueno, yo no soy un gran qué, soy un artista aficionado, pero le pongo empeño y me gusta. Y van subiendo de precio las obras. Cardenal, usted hablaba de su padre, dentista. Sus 4 abuelos vienen de Palestina. Los 4. ¿Cuánto ha marcado eso? ¿Cuál es el sello que tiene usted por ese origen? Bueno, mucho. En primer lugar, yo admiro mucho a mi padre porque mis abuelos llegaron muy jóvenes, casados, llegaron a Buenos Aires, cruzaron la cordillera, trabajaron mucho, trabajo muy humilde, comerciante. Y mi papá estudió en la universidad, fue uno de los primeros hijos de palestino que estudió odontología, trabajó en la universidad, hizo su vida, no balmó, a, a punta de esfuerzo, de trabajo, de incomprensiones, y yo fue lo que vi. Yo vi una persona que trabajaba con una gran sensibilidad artística, y yo vi eso. Entonces yo estoy agradecido por eso y también estoy agradecido que la migración que llegó a Chile fue una migración básicamente cristiana. Llegaron católicos y ortodoxos, entonces la fe formaba parte del ethos de mi familia en materia de sacramento y tratar de ver de qué manera uno puede hacer un aporte con esa historia. Tuve la gracia de ir a colegios muy plurales, de lo cual para mí siempre ha sido una alegría. Yo estudié en los colegios más laicos de Chile, en la Alianza Francesa, y los 2 últimos años, por una inquietud personal, quería ir a un colegio público, terminé en el Instituto Nacional, que siempre estamos en contacto con ellos, le hemos celebrado misa, etcétera. Y, y siento que he tenido muchas prebendas en la vida, una familia, orden, hermano, y creo que Una profesión, una- ingeniero civil. claro, yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica, tengo muy buenos amigos ahí, estamos muy volcados a hacer cosas juntos, pero Compañero Alfredo Moreno. bueno, yo sé que a él le carga esto, pero estaba 2 cursos más arriba que yo, pero ya. sí, compañero de curso. Él siempre se enoja por eso, pero las cosas son lo que son. Pero además no puedo mentir, bueno, pero gran persona. Y trabajó como ingeniero civil antes de irse al Claro, seminario. yo trabajé en una oficina de calculista de Alfonso Salinas, y ¿sabes quién estaba sentado al lado mío en el escritorio? Manuel Pellegrín. Así que yo siempre digo que si uno quiere ser cardenal O entrenador. o entrenador de fútbol, que estudie ingeniería. ¿Ah? Pero fue una experiencia buena, evidentemente que no era lo mío, no era lo mío. Y para mí entrar al seminario fue una gran liberación en el sentido que pude dedicarme a lo que yo realmente quiero. En primer lugar, encontrarle sentido a la vida. Yo creo que es muy difícil encontrarle sentido a la vida fuera de Dios, fuera de Jesucristo, un mensaje precioso que a uno lo impulsa. Tengo ese ideal de si he tenido de todo, no me va a faltar nada, entregarme a los demás absolutamente. Ya usted tiene una formación y un espesor cultural que es bien importante y tiene contacto con muchas realidades, puede estar con distintas personas, lo ha demostrado en este tiempo. ¿Cuánto le afectó a usted personalmente la crisis de los abusos? Porque cuando usted era arzobispo de Concepción, le tocó también ser administrador apostólico de Osorno y también administrador apostólico un tiempo en el obispado castrense. No, Osorno nunca. ¿No? Osorno sí. Osorno sí, ya. Y luego de eso, que fue el año 2015, del 2014 al 2015, durante el último tiempo de su asignación en Osorno se reunió con el Papa Francisco y trató, sin mucho éxito, de informarle lo que significaba la posibilidad de que Juan Barros llegara al obispado de Osorno.
por el tema de los abusos de Fernando Karadima y de lo que se acusaba al obispo Barros, al entonces obispo Barros. ¿Cómo sintió usted, cómo se sintió usted después de ir a informarle al Papa? Usted lo cuenta graciosamente, pero debe haber sido bien terrible ir a informarle al Papa y que el Papa no tuviera esa acogida. Fue terrible. Mira, fue tan complejo que yo salí de esa reunión y me encontré con un arzobispo de Sydney y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Estás blanco. Y entonces le dije, bueno, tuve una conversación con el Papa. Y bueno, eso significó que, bueno, después el Papa nos llamó, dijo que pusiéramos nuestros cargos a su disposición. Yo le envié 2 veces una petición de renuncia, una por escrito y la otra formal. ¿Por qué? Él no me la aceptó porque sabe un ambiente intolerable, ¿no? Un ambiente insoportable. O sea, eh, había que tener mucha fuerza, mucha fortaleza, y yo no tenía ninguna posibilidad. Yo estuve muy mal, tuve el año 2018, 19, yo estaba muy mal. De hecho, muchos obispos se dan cuenta de eso. Estaba muy abatido. ¿Por qué? Porque yo entré al seminario cuando te aplaudían en la calle prácticamente, 90% de credibilidad, 90% de confianza, y el asunto que sin darte cuenta tú tienes responsabilidad como arzobispo y estás en la confianza en un 10%, entonces muy duro, muy duro, tú estás lleno de ideales, con un anhelo profundo de servir y te encuentras con estas cosas que son absolutamente incomprensibles, uno no puede entender. Y había 2 posibilidades. Bueno, el Papa me dijo, oye, pero tú no te vas. O sea, justamente porque tú estás así de dolido es porque te importa y tú te quedas. Bueno, le dije. Pero hemos hecho un trabajo extraordinario, en serio. O sea, falta mucho por hacer, pero hemos preparado a mucha gente. Y el último informe, muchos sacerdotes han sido expulsados, otros han dejado. Ha sido muy doloroso eso, pero entendemos que no hay espacio para el abuso. Y lamentablemente nos hemos dado cuenta que esa celeridad, tenemos lugares para hacer las denuncias en todas partes, han disminuido significativamente, gracias a Dios, significativamente. También eso hay que replicarlo en otras instancias, porque es doloroso decir esto, es doloroso, ahí me duele. Yo amo a Chile entrañablemente, pero los espacios de corrupción eran mucho más grandes de lo que uno creía. Es triste ver a generales que están con problemas, el director de la PDI, jueces, fiscales, donde tú mires, parece que había, bueno, en la familia, ¿para qué decir? Con los abusos. Entonces, ojalá que todos nos demos cuenta que así el país no va a prosperar. El dolor que ha significado para las víctimas ha sido enorme y realmente yo no me sentía parte de esa cultura. Usted dijo que había que denunciarlo a la justicia también. ¿Ha recibido Absolutamente. crítica al interior de la propia iglesia? Sí, no, yo pienso que todos estos casos, digamos, que son con visos, digamos, de delito, tienen que ir todo a la fiscalía porque un buen católico, un buen ciudadano. Y yo pienso que hay que responder frente a la justicia. Y en Concepción todo lo que llegaba iba a toda la fiscalía y ellos determinaban si era pecado, que para nosotros igual era grave, que significaba la expulsión o qué sé yo, aunque para ellos no. Pero hemos avanzado el dolor de mucha gente hasta el día de hoy. Mira, para mí ha sido terrible. Debo reconocer, pero el impulso del Papa, después de que yo prácticamente le lloré que me quería ir, porque era una cosa terrible, el impulso de él, de que siguiera, que confiara en mí, fue un ánimo y después, a pesar de todo, me nombró arzobispo Santiago. Y la verdad que para mí esto es un servicio, o sea, hago lo que puedo, como puedo. Bueno, y después lo creó cardenal. El mismo Papa Francisco, Sí. que lo trató tan mal esa vez, lo nombró cardenal. Y vámonos a esa ceremonia de creación de cardenal que fue en diciembre del año pasado, donde yo recordaba sus orígenes palestinos porque viajó desde Palestina
un número bien Sí. importante de familia suya. Claro. ¿Usted todavía mantiene familia en Palestina? Claro, lo que pasa es que los Chomalí eran 5 hermanos, los 3 chicos se vinieron y los 2 mayores se quedaron y ellos tuvieron su familia. Bueno, a través de las redes y otras situaciones hemos logrado tener contacto. Hay varios sacerdotes, un obispo auxiliar de Jerusalén y ellos hicieron el esfuerzo. Fueron también familiares de Estados Unidos, familiares de Canadá, familiares Pero, de muchas y partes. también hay obispos Claro. en Palestina que son... William Chomalí es el obispo auxiliar de Jerusalén, cumple 75 años. Hay otro Chomalí que es el gran canciller, otro que está en el seminario. Una familia católica de largo aliento, yo no sabía eso. Bueno, llegaron todos, pero lo más lindo de todo, que hicimos un almuerzo, invitamos a todos los que fueron de Chile, habían unas 100 personas, sacerdotes. Fue muy hermoso y muchos chomalinos se conocían, nunca se habían visto en la vida. Yo incluso a muchos de los conocía. Bueno, yo creo que en el mundo que estamos viviendo, lejos, a lo que tenemos que apostar es a la familia, lejos. Cardenal, en esa misma ceremonia en la Basílica de San Pedro, en la creación de cardenales, estaba Roberto Vendersky, su amigo de los 7 años que viajó de Chile. De los 5. De los 5 años que viajó de Chile, que más que un amigo es un hermano, y que es un amigo que sintetiza muchas cosas, porque es un amigo que no solamente no comparte la religión con usted, sino que él viene del pueblo judío y usted del Claro. palestino, y que en el último tiempo ha sido una situación difícil. ¿Cómo ha sido esa amistad? ¿Qué les ha enseñado a los dos esa amistad a lo largo de todos estos años? Bueno, mira, en Chile... ¿Te emociona usted de acordarse de que estaba Claro, ahí? mira, es que lo que pasa es lo siguiente, que en Chile la comunidad palestina y la comunidad judía tiene muchas cosas en común. Fueron 2 comunidades maltratadas también en Chile juntos. Estudiaron en los mismos colegios, Instituto Nacional, Alianza Francesa, colegio ingleses. Hacían negocios juntos, se conocían de toda la vida, muchos se casaron entre ellos. Por lo tanto, había un vínculo muy profundo entre nosotros. Mi papá, de hecho, su gran mentor en la universidad, el doctor Panat, era judío, después su gran amigo, doctor Tobías, etc. Y cuando tú eres niño, la religión es una cosa, la religión, el apellido, donde tú vives, es una cosa absolutamente secundaria. Lo que tú compartes ahí son las primeras experiencias de conocer el mundo, de socializar, los cumpleaños, etcétera, etcétera. Y eso es indestructible. La infancia es la residencia donde tú habitas toda la vida. Yo no podría tener odio con alguien que conocí a los 4 años. Yo no podría tener odio. Entonces, con esa experiencia, todavía en los colegios, hay muchos colegios, hay hijos o nietos de palestinos y judíos, y yo decía, pero ¿qué mundo le vamos a dejar a ellos? Y lamentablemente se ha traspasado esto aquí a Chile por primera vez en la historia con tanta fuerza. Para mí ha sido un dolor enorme. Y lo que yo he tratado de hacer, después de consultarlo mucho en la Santa Sede, yo no me mando solo, de consultarlo mucho, cómo vincular, y hemos tratado de hacer encuentros, vínculos a través del arte, etc. Algunos no lo han comprendido, para mí ha sido un dolor enorme. Otros sí lo han comprendido y han participado. Por ejemplo, hicimos un concierto y cómo nos hace lindo, llegó una niña, me dice, mira, vengo, gracias por invitarme, vengo con mi compañera de curso del colegio de toda la vida al concierto, llegaron muchos, etc. Y creo que si nosotros, si yo al menos no soy siempre, bajo todas las condiciones, vínculo de diálogo, vínculo de unidad, tratar de no traspasar a las futuras generaciones una situación absolutamente dolorosa, incomprensible. Usted estuvo recién con el Papa León XIV y le habló de Gaza. Sí. ¿Qué le pidió? Bueno, mira, yo con el Papa tuve 2 reuniones, una privada, después que asumí la parroquia, y la otra con el comité permanente. Y yo le dije, mire, Santo Padre, en esta reunión yo le vengo a hablar específicamente
Lo felicité por su nombramiento, creo que una persona de una gran bondad que va a hacer un bien inmenso a la Iglesia y a Chile y al mundo, pero yo le vengo a hablar de mi vida personal. Chile es un país donde hay muchos migrantes palestinos, una comunidad muy grande, yo formo parte de ella, ha sido doloroso ver todo lo que pasa en Gaza, ha sido doloroso ver la fractura que se ha producido también en Chile, lo cual a mí me produce mucho dolor y yo quisiera ponerme a su servicio si puedo colaborar en algo desde mi condición para poder generar vínculos de paz, de diálogo, de entendimiento, de ayuda humanitaria, de fin a la violencia. Y bueno, él me escuchó atentamente y me dice que iba a tenerlo en cuenta, pero yo no sé de qué manera el Vaticano tiene injerencia, digamos, en una situación de ese tipo. Pero por lo menos a mí me duele mucho, me parte el alma y espero que esto no genere una ruptura, digamos, entre comunidades que se valoran, que se conocen, que trabajan juntos durante un siglo. Entonces ahí hay un tema. Ahora, lo que yo me he dado cuenta, lamentablemente, que en una posición como la mía, y a mí me cuesta mucho por personalidad, es absolutamente imposible poder dar un tono que deje contento a todo el mundo. Imposible. Y eso ha sido triste, a veces hay visos de manipulación también. Trato de ser honesto y verdadero respecto de mi conciencia y sobre todo delante de Dios. ¿Va a ir a Palestina? Me gustaría ir, me gustaría ir, espero que me inviten para llegar como cardenal. He estado 3 veces y siempre una experiencia muy emocionante, muy marcante y también muy desgastante, porque como dos pueblos viven una situación de tanta tensión es muy triste. Y finalmente, cardenal, el presidente Boric, cuando estuvo con el Papa León XIV, le extendió una invitación a Chile que, bueno, por razones de tiempo entendemos que no se va a materializar durante este gobierno, pero ¿existe también la voluntad de la Conferencia Episcopal de reiterarle esa invitación Nosotros al lo Papa? invitamos formalmente. En la reunión que tuvimos con la Conferencia Episcopal, le estuvimos contando la situación de la Iglesia en Chile, le contábamos que estábamos en una gran tarea pastoral, apostólica, le hablamos de la crisis vocacional que tenemos, que es una crisis generalizada en el mundo occidental, y que le hicimos una invitación formal para que fuera a Chile. Respuesta todavía no tenemos. No. Cardenal, le queremos agradecer, llegamos al final de este CNN íntimo, pero le queremos agradecer su apertura, su sinceridad y su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN íntimo a través de todas nuestras plataformas, así que los invitamos a seguir acompañándonos en otra edición de CNN íntimo. Muchísimas gracias.